este video vamos a explicar cómo desarrollar o cómo expandir un binomio elevado al cubo. Se tiene el binomio a más b en la base elevado al cubo. Esto entonces es equivalente a efectuar la multiplicación de esta base a más b por ella misma 3 veces, la cantidad de veces que nos indica el exponente. Eso significa que deberíamos multiplicar inicialmente el primer binomio a más b por el segundo y luego cada uno de esos términos resultantes multiplicarlos nuevamente por a más b. Para evitarnos hacer todo este engorroso trabajo, tenemos ya este producto notable que nos dice que al desarrollar este binomio al cubo, se obtienen como resultado 4 términos. El primero de ellos es el cubo de este primer término del binomio original. El segundo término resultante es 3 veces el cuadrado del primer término del binomio por el segundo. El tercer término resultante es 3 veces el primer término del binomio por el cuadrado del segundo. Y finalmente el último término resultante es el cubo de el segundo término de este binomio. Si el binomio es una suma, como en este caso, todos estos 4 términos resultantes están separados también por signos de suma. Para recordar de una forma más sencilla y más analítica cómo va la construcción de estos 4 términos resultantes, observa cómo está distribuido el exponente en cada término para la variable a. En el primero tenemos a la 3, en el segundo a la 2, en el tercer término a elevado a 1 y en el cuarto término, es a elevado a 0. Recuerda que cualquier base elevado a 0 es 1 y por eso en este último término aparece solamente la potencia de b al cubo. De manera similar, tenemos las potencias de b ordenadas en forma contraria. b a la 3, b a la 2, b a la 1 y b a la 0. Para los coeficientes numéricos de los cubos exactos que están en los extremos son unos y los coeficientes numéricos de los dos términos de en medio son el exponente original, es decir, 3. Si el binomio que vamos a desarrollar es una diferencia, se obtienen como resultado exactamente los mismos 4 términos, como puedes observar. Solo que en este caso, los signos resultantes entre cada término se van alternando entre más y menos. Recuerda que el signo de cada término es el que aparece a su izquierda. Comenzamos entonces con más para el primer término y luego menos, más y menos. Recuerda que al desarrollar un binomio al cubo, su resultado nunca será únicamente el cubo del primer término más el cubo del segundo. De manera similar, si el binomio fuera una diferencia, el resultado nunca podrá ser únicamente el cubo del primer término menos el cubo del segundo. Esto debido a que las propiedades de exponentes no permiten hacer la distribución de los exponentes externos cuando en la base hay sumas o restas, sino únicamente cuando hay multiplicaciones o divisiones. Además, la suma o la diferencia de cubos es el resultado de otro producto notable que veremos más adelante. En este primer ejemplo, nos piden desarrollar o expandir este binomio elevado al cubo. Identificamos entonces inicialmente su estructura y tenemos entonces que este primer término, 2c cuadrado t5, corresponde a A y el segundo término, 4c cubo y, corresponde a B. Es entonces un binomio que es una diferencia elevado al cubo. Por nuestros productos notables,
sabemos que el resultado serán 4 términos. El primer término, el cubo de este primer término del binomio original, menos el segundo término, que es 3 veces el cuadrado del primer término del binomio por el segundo, más 3 veces el primer término de este binomio por el cuadrado del segundo, menos el último término, que es el cubo del segundo término de este binomio. Como el binomio es una diferencia, los signos deben irse alternando. Comenzamos siempre con más. Más será el signo correspondiente al primer término, que es el que aparece a su izquierda. Más, menos, más, menos. Ok. Lo que toca ahora entonces es, en esta estructura, sustituir las expresiones correspondientes a A y a B. Vamos a esto. Entonces ahora, en donde aparece A, en esta estructura, sustituimos por el primer término de este binomio, que es 2c cuadrado de 5. En el primer término esta expresión al cubo, en el segundo término esta expresión al cuadrado y en el tercer término esta expresión con exponente 1. De manera similar, ahora sustituimos acá la expresión correspondiente al segundo término b, que es 4c cubo y. En el segundo término con exponente 1, en el tercer término con exponente 2 y en el cuarto término elevada al cubo. Observa que cuando hacemos las sustituciones de A o B en cada uno de los espacios que les correspondan, ya no les colocamos ningún signo adicional. Ahora, para continuar, debemos seguir jerarquía de operaciones. Recuerda que primero debemos operar las potencias, luego multiplicaciones y por último sumas si hubiera. Entonces, en el primer término vamos a tener el cubo de 2, el cubo de c cuadrado y el cubo de t5. El cubo de 2, el cubo de c cuadrado y el cubo de t5. Del coeficiente numérico será el cubo de este entero. Y de cada una de estas potencias tendremos la potencia de una potencia. Por propiedades de exponentes, recuerda entonces que se copia la base y se multiplican los exponentes. El cubo de c cuadrado y el cubo de t15. Sigamos con el próximo término. Copiamos 3, factor 3, y ahora desarrollamos el cuadrado de cada uno de estos factores. El cuadrado de 2, el cuadrado de c cuadrado y el cuadrado de t5. El segundo paréntesis en este término no lo estamos operando, entonces únicamente lo vamos a copiar. En el tercer término resultante no vamos a tocar este factor 3 todavía, ni este primer paréntesis. Antes hay que desarrollar el cuadrado de esta segunda expresión. Será entonces el cuadrado de 4, el cuadrado de c3 y el cuadrado de y a la 1. Finalmente, en el último término, el cubo de cada uno de estos factores. El cubo de 4, el cubo de c3 y el cubo de y a la 1. Finalmente, tendremos que operar los productos indicados en el segundo y en el tercer término. Comenzamos entonces con el primer término, únicamente lo copiamos, menos. En el segundo término, operamos inicialmente los coeficientes numéricos, 3 por 4 por 4. Y nos damos cuenta que tenemos ahora multiplicación de potencias de igual base con las potencias de c. C a la 4 por c a la 3, se copia la base y se suman los exponentes. Las potencias de t10 y y a la 1 no tienen potencias de igual base con quien operarse, únicamente las copiamos. Vamos con el tercer término. Primero coeficientes numéricos, 3 por 2 por 16. Las bases c a la 2
por c a la 6. Y las potencias de t5 y y cuadrado únicamente las copiamos. Y finalmente, el cuarto término ya no vamos a operar nada más, únicamente lo copiamos. Estos cuatro términos son el resultado de desarrollar este binomio al cubo.